Welcome back to your English classes. Te recuerdo visitar nuestra página web, donde encontrarás toda la información de nuestro curso, totalmente gratis. Ahí podrás ver cómo está organizado, también tendrás recursos, gramática, vocabulario. No olvides ingresar y estar registrado para que toda esa información esté a la mano. Bienvenidos nuevamente, y antes de empezar les invito a que le den me gusta al video y se suscriban a este canal de YouTube. ¿Para qué? Para que puedan seguir disfrutando de este contenido, y es la mejor manera por la cual ustedes nos pueden agradecer o nos muestran su apoyo. Les recuerdo que en el video pasado estábamos hablando del presente simple, pero nada más tocamos cómo trabaja en la primera persona y en la segunda persona. Si no lo vistes, por acá te voy a dejar la etiqueta, es fundamental que lo veas. Hoy en esta clase vamos a trabajar las terceras personas, ya que son un poquito más complejas, pero siguen siendo muy sencillas. Entonces vamos a trabajar con estos sujetos: he, she and it. Antes de empezar, es necesario entender esta gramática y vamos a ir parte por parte para entenderla. Y dice así: los verbos que van después del sujeto she, he and it se les agrega s, es o ies según sea el caso. Entonces vamos a ver. Primero vamos a explicar la gramática, ya luego vamos a ver los ejemplos para entender mucho mejor. Entonces sabemos que cuando hay uno de estos tres sujetos, al verbo que va a seguir o el verbo que le acompaña, por ley, por obligación, por regla, debe ir acompañado al final con alguna de estas amiguitas que estamos viendo en pantalla, ya sea con s, es o ies. Entonces vamos a ver cuando agregamos s, cuando agregamos es y cuando agregamos ies. Entonces iniciamos con la primera. Se le agrega s al final del verbo en tercera persona del singular. Entonces, todos los verbos, como habíamos dicho al principio, que está el verbo y lo que está atrás del verbo es alguno de estos tres, por obligación le vamos a agregar s. Ejemplo: work, le agregamos s y ya quedaría works. Sing, cantar, quedaría sings. Dance, bailar, quedaría dances. Pay, que haría pays, y think, que haría thinks. ¿Listo? Muy sencillo. Entonces, detrás de este verbo, en esta posición, ¿qué habría? Sí, señores, un sujeto, alguno de estos tres. ¿Listo? Ahora vamos a ver el es. Se le agrega es si el verbo, escuchen, condición, si el verbo termina con s, ch, sh, x y o, se le va a agregar, ya sabemos, el es. Ejemplo: teach, queda convertido en teaches. Wash, queda convertido en washes. Fix, queda convertido en fixes. Go, queda convertido en goes. Entonces, muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a ver? En esta parte vamos a mirar dos cositas. La primera, que el sujeto que está acá atrás sea alguno de esos tres. Si cumple esa condición, sabemos que debemos agregar s. Ahora, nos vamos a la parte final y vemos que si termina en alguna de estas que tenemos acá, no solamente le vamos a agregar s, sino que le debemos agregar también la e.
entonces quedaría el ES al final. Si termina cuando en CH, SH, X y O. Listo, seguimos para la siguiente regla. Otra condición: si el verbo termina con consonante y luego Y, cambie la Y por una I latina y luego se agrega el ES. Se escucha enredado, sí, pero vamos a explicarlo más sencillo con los ejemplos. Dice que los verbos que terminen en Y, listo, tenemos acá unos verbos que terminan Y, y que antes de la Y haya consonante. ¿Qué son las consonantes? Las que no son vocal. Listo, ya. Entonces, retomamos. Y al final. Que antes de esa Y haya consonante. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a suprimir la I y la cambiamos por una I latina y le agregamos ES. Ejemplo: fly. Fly queda convertido en flies. ¿Qué hicimos? Cambiamos la Y por una I latina y le agregamos el ES. Ejemplo otra vez: cry, llorar. Vemos que termina en Y y que atrás de la Y hay consonante. Entonces hay que cambiar ¿qué? La Y por una I latina y le agregamos el ES. Cries. Try, tries, study, studies. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando un verbo termina en Y, pero lo que hay atrás de esa Y es una vocal? Lo vamos a dejar la Y quieta y simplemente le vamos a agregar la S. Por esa razón tenemos este verbo así: Y y atrás de la Y hay ¿qué? Una vocal, entonces solo le agregamos S. Vamos a hacer un repaso rápido. Cuando el sujeto sea he, she or it, en español él, ella o cosa, al final del verbo le colocamos S. Pero si a ese verbo termina en CH, SH, X u O, se le va a agregar ES. O la otra condición es que si ese verbo termina en Y y atrás de la Y hay una consonante, le vamos a cambiar la Y por una I latina y le agregamos el ES. Listo, muchachos. Eso es de gramática con los verbos. Ahora vamos a ver las estructuras y los ejemplos para entender mejor. Listo. Ahora tenemos que hablar de los auxiliares. En el video pasado hablamos del uso del auxiliar do y del uso del auxiliar don, que lo utilizamos en primera y en segunda persona. Pero para las terceras personas, que son él, ella o cosa, en inglés he, she or it, vamos a trabajar con does y con doesn't. Listo, vamos a mirar. Por eso lo subrayé acá con azul, le cambié el color a azul. Vamos a trabajar es con estos dos auxiliares con las terceras personas. Entonces tenemos la estructura de las oraciones afirmativas, sigue siendo la misma, que es sujeto, verbo y complemento. ¿Qué le vamos a agregar al verbo? Lo que vimos anteriormente: S, ES o IES. Entonces vemos el ejemplo: she. Sabemos que she es ella y es tercera persona. Por ende, al verbo hay que agregarle S. O sea que cumplimos la condición.
Entonces la oración es así. She works in an office. Ella trabaja en una oficina. Vemos el siguiente ejemplo. She washes the apple. He washes the apple. Sorry. Él lava la manzana. El verbo, ¿qué le hicimos al verbo? Como termina en SH, le agregamos ES. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una tercera persona. Seguimos. Para las oraciones negativas, tenemos el sujeto, la negación con el auxiliar, el verbo y el complemento. Entonces, she, tercera persona, y acá el auxiliar es das. Y le agregamos la negación no, not. Entonces sería she doesn't not. Ahora usted me dice, pero ¿por qué el verbo no tiene S si estamos trabajando con she y she es tercera persona? Entonces yo te invito a que mires el auxiliar. ¿Qué tiene el auxiliar de distinto? El auxiliar termina en ES, ¿cierto? Entonces cuando le agregamos el auxiliar y como el auxiliar ya tiene la S, no se le debe agregar la S al verbo, porque el auxiliar está tomando ese papel. ¿Listo? Entonces cuando utilizamos los auxiliares, no le colocamos ni S, ni ES, ni IES al verbo. ¿Listo? Siguiente ejemplo. He doesn't wash the apple. Él no lava la manzana. El verbo lo dejamos quieto, no le agregamos nada, porque el auxiliar toma ese papel. Les recuerdo que hay dos formas de negar, la forma larga y la forma corta. Pero es lo mismo, significan lo mismo. Esta se pronuncia does not y esta es doesn't. ¿Listo? Parte 5. Estructura del presente simple. Si seguimos con las estructuras. ¿Cómo se forman las preguntas con las terceras personas? Igual como con las primeras y segundas. ¿Cuál es la diferencia? Los auxiliares. Seguimos. Auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Entonces sería auxiliar does, sujeto he, verbo live y complemento in a big house. Entonces el ejemplo es does he live in a big house? Él vive en una casa grande. Ustedes dirán otra vez, ¿por qué no le agregaste ese al verbo? Y yo vuelvo y le repito, porque el auxiliar toma el papel. Acá está la S del auxiliar. Entonces, cada vez que usted utilice auxiliar, no le agrega S al verbo. De una vez aprendámonos eso. Cada vez que en una oración aparezca el auxiliar de tercera persona, que es el does, y el doesn't, o el does not, si quieres, no le vamos a agregar S al verbo. Conclusión, solo le agregamos S al verbo o ES o IES cuando estamos trabajando las oraciones, afirmativas. Acá las tenemos. Solo en las oraciones afirmativas se le va a agregar el S, el ES o el IES. En las demás no. ¿Por qué? Porque tendremos que trabajar obligatoriamente con los auxiliares. Ahora vamos con las respuestas. Iniciamos con la primera. Respuesta afirmativa. Tenemos el yes, tenemos el sujeto y el auxiliar. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Vamos a hacerla con esa pregunta. Does he live in a big house? Y si es así, usted responde yes, he does. Y listo, pare de contar. Respuesta negativa. Does he live in a big house? ¿Él vive en una casa grande? Respondemos no, he doesn't. Or
does not. Entonces tenemos la estructura que es negación, no, sujeto, he, y auxiliar en negación, doesn't or does not. Ahora vamos a hacer un repaso en general con unos ejemplos. Entonces tenemos afirmativas. Obligatorio en afirmativas colocarle al verbo s, es o is, dependiendo. Entonces tenemos el ejemplo. He works in USA. Él trabaja en Estados Unidos. Afirmativa, como no puede ser de otra manera, s al verbo, porque estamos trabajando con tercera persona. Negativa. He doesn't work in USA. Or he does not work in USA. ¿Por qué no le colocamos al verbo work s? Porque estamos trabajando con auxiliares. Siguiente. Interrogativa. Does he work in USA? ¿Él trabaja en Estados Unidos? Auxiliar, no colocamos s en verbo, ni es ni is. Respuesta afirmativa. Yes, he does. Or no, he doesn't. Eso fue todo por hoy, muchachos. Si les gustó, compartan, suscríbanse al canal. Y si tienen alguna duda, no duden en comunicarse conmigo. También les recuerdo que pueden ir a mi página, a mi sitio web. Ahí se podrán comunicar de manera directa y allá también está organizado todo el curso, los videos. También está información muy importante, vocabulario, gramática, etcétera, etcétera. Entonces los invito a que pases y que te inscribas y que sigamos disfrutando de estos cursos en inglés totalmente gratis. Hasta la próxima.